Bien sabemos que la Iglesia, ante las apariciones marianas, dice más bien poco. No se deja seducir fácilmente por ellas. Cuando se presenta ante la Santa Sede unas supuestas apariciones, la Iglesia somete las mismas a un duro examen, a una dura criba, y las que pasan este examen y son aceptadas por la Iglesia, aún así la Iglesia dice y afirma que no tienen por qué ser aceptadas y creídas por el resto de los creyentes, de los bautizados. Deja a cada uno de nosotros, a cada uno de los bautizados, el libre albedrío, digamos, esa percepción personal de adherirnos a tales apariciones, sí o no, según gusto o según criterio personal. La Iglesia se abstiene de imponer esas apariciones a nadie. Lo único que tiene que creer un bautizado, un cristiano, es en el Evangelio y en el credo, ¿no? Y ya está, eso sería lo mínimo. Bueno, de todas las apariciones que se han dado en la historia y cada vez se multiplican más, quizá la más peculiar de todas, la que más ha llamado la atención y sigue llamando la atención, es Fátima. Fátima, por sí misma, por la naturaleza de sus apariciones, es singular, porque en estas apariciones, aprobadas por la Iglesia, la Virgen María hizo una petición del todo singular, absolutamente singular, que comprometía a la Iglesia, y era que el Santo Padre tenía que, en comunión con todos los obispos del mundo, consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. De tal manera que no estamos hablando aquí de que la Virgen recomendara una oración particular o una devoción, como puede ser el rosario, sino que iba muchísimo más allá. Estaba pidiendo a la cabeza de la Iglesia, a la cabeza visible de la Iglesia, al Santo Padre, que hiciera un acto público y solemne, ¿no? De tal manera que ya por esto Fátima es del todo peculiar. Pero no solo por eso, sino porque va a ser la Iglesia la que por primera vez anuncie públicamente, oficialmente y solemnemente el contenido de una aparición. Será en el año 2000, ¿no? Y no lo ha hecho con ninguna otra aparición. Y también será Juan Pablo II el que en 1982, en una de sus 3 visitas, dijo lo siguiente, ni más ni menos. Me dirijo a este bendito lugar para escuchar en nombre de la Iglesia la orden que dio la Virgen, ¿no? Como ves, estas apariciones son, bueno, pues singular y requieren una atención pues mayor que las demás. Pero no solo acaba aquí la peculiaridad de Fátima, sino que vamos a ver cómo una parte del mensaje de Fátima queda en entredicho y no queda claro si ha sido revelado. Entonces, si te parece, vamos a repasar todos los acontecimientos que ocurrieron en Fátima y voy a utilizar documentos de primera mano. Voy a utilizar entrevistas de los grandes, en particular del cardenal Ratzinger, del mismísimo Juan Pablo II, del cardenal Ottaviani, que era, digamos, el predecesor de Ratzinger, y con estos documentos, y documentos de la misma Sor Lucía, de la misma vidente, ¿no? Como bien sabes, y empezamos, ¿no? La Virgen María se apareció por primera vez el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre, todos los meses del mismo día, ¿no? Y se apareció a 3 pastores, Lucía, Jacinta y Francisco. Y hay que tener algo muy, muy en claro, y es que Lucía podía hablar y veía y oía a la Virgen María, y tenía 10 años. Jacinta solo podía ver y oír a la Virgen María, y tenía 8 años. Y Francisco solo veía a la Virgen María. Esto, subrayo, es muy importante para lo que vamos a decir después. Será el 13 de julio, en una de las apariciones, cuando la Virgen María les da un solo mensaje que será dividido en 3 partes, de las cuales hablaremos y ya se denominan así. Cada una de las 3 partes son los 3 secretos de Fátima. Las 2 primeras partes de este mensaje se van a revelar en 1929. La tercera parte tenía que esperar. Y tenía que esperar, según la Virgen María, a ser revelado en 1960. Este es el mensaje de la Virgen María. Las apariciones de Fátima, o el mensaje de Fátima, según la web del Vaticano,
y que fueron así, son las siguientes. Vamos a leer, digamos, el texto entero o las dos primeras partes del secreto de Fátima de ese día 13 de julio. Dice así: Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados. Parecían el caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo en la primera aparición. De no haber sido así, creo que hubiéramos muerto de susto y de pavor. Inmediatamente levantábamos los ojos hacia Nuestra Señora y nos dijo con bondad y con tristeza: «Visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada con una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por todo el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia y se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz». Y ahora prosigue propiamente lo que fue revelado en el año 2000, es decir, el tercer secreto que había estado oculto desde 1917. Dice así: «Después de las dos partes que ya hemos expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecían iban a encender el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque, con la gran corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y de flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Vamos ahora, por tanto, a ver la interpretación que da la Santa Sede sobre esta imagen del tercer secreto, que la tenéis colgada en la página web. Yo no voy a leerla entera porque es un pelín larga y lo único que voy a hacer es resumirlo muchísimo, pero no lo voy a hacer violencia, no la voy a manipular, ¿no? Entonces, digamos, el primero que sale a interpretar esta imagen es el cardenal Sodano y luego lo hará también el cardenal, quedaros con los nombres, Joseph Ratzinger, todos conocidos, ahora Benedicto XVI, que
resumen esta imagen del Papa subiendo una pequeña montaña, etcétera, etcétera. Dice así, y leo literalmente: la visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo, del último milenio. Bueno, esta es la interminable Vía Crucis dirigido a los papas del siglo XX. Eso es lo que dice en particular el 13 de mayo del 2000 el cardenal Sodano, que luego, pues con más literatura y con profundidad filosófica y teológica, vendrá a decir lo mismo el cardenal Joseph Ratzinger. Dicho esto, podemos empezar ya con las objeciones. La primera objeción que podemos hacer al texto usado y a la interpretación, y voy a dar en particular 6 objeciones, vamos a ir poco a poco, es que Sor Lucía escribió a lo largo de su vida 4 memorias, de las cuales cada una iba completando la anterior un poquito, a veces nada, pero sí que es verdad que la diferencia que hay entre la tercera y la cuarta es abismal, ¿no? Y es abismal porque en la cuarta se añaden 2 frases, 2 afirmaciones de la misma visión por parte de Sor Lucía que dicen lo siguiente. Cuando dice el Santo Padre, me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Y aquí dice, y aquí comienza, digamos, lo añadido en la cuarta memoria. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etc. Esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decirlo. Claro, la primera pega que encontramos es que la Santa Sede ha utilizado la tercera memoria, que es más incompleta, que no añade estas 2 frases, y lo que sí ha hecho es dejar estas 2 frases en una nota a pie de página sin comentarlas y sin hacer mayor referencia a ellas, ¿no? Claro, y aquí viene como una primera objeción. Y es que, si te acuerdas, hemos dicho que los pastorcitos tenían una relación distinta con la Virgen María, porque Lucía hablaba, veía y oía a la Virgen María, tenía 10 años, Jacinta puede ver y oír, no hablaba con la Virgen María, tenía 8 años, y Francisco solo ve a la Virgen María, no hablaba con ella y tampoco le escuchaba. Por eso se entiende que esto que dice la Virgen María, esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo, lo que está incluido en este etc. ¿no? Bien, dicho esto, podemos ver cómo la Virgen María había ofrecido la imagen del infierno antes. Y después de esa imagen del infierno, la Virgen María lo que hizo fue una explicación de lo que habían visto. Aquí lo primero que viene, que salta a la vista, es que lo que se nos dice, lo dice Sor Lucía, en en el tercer secreto de Fátima, es en esta visión del Papa, un obispo vestido de blanco, rodeado de sacerdotes, que sube en una montaña empinada. Ella dice expresamente, Sor Lucía, hemos visto. O sea, lo que está describiendo aquí es una visión, es exactamente lo mismo que el infierno, una visión. No hay palabras de la Virgen María en ningún momento. Las únicas palabras son del ángel. Y por lo tanto, no hay una declaración de la Virgen María en absoluto. No hay nada dicho por la Virgen María. Han visto una imagen. Por lo tanto, aquí ya queda algo como, podemos empezar a decir, aquí no encaja mucho, pero lo podemos dejar así, ¿no? Claramente, cuando se dice Portugal se mantendrá la fe, etcétera, quiere decir que en ese etcétera la Virgen María sigue hablando. Y de hecho, sí, no es que siga hablando, es que afirma positivamente Sor Lucía que la Virgen ha hablado cuando dice, esto sí podéis decírselo, no lo que habéis visto, sino estas palabras, podéis decírselo a Francisco, ¿no? Porque Francisco, como sabemos, solo veía. Alguno puede decir que es una interpretación un poquito forzada, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? de la mano del mismo Juan Pablo II. Sabes que en el año 1994 Juan Pablo II fue entrevistado por Vittorio Messori y esa entrevista fue publicada bajo el título de Cruzando el umbral de la esperanza. Es un libro, ¿no? Y entonces
cuando el Papa Juan Pablo II está hablando para no tener miedo en el capítulo, exactamente el capítulo 34. Es muy interesante el libro, te lo recomiendo. Llega un momento, efectivamente, que Vittorio Messori le pregunta sobre Fátima. Estamos en 1994. Es decir, Juan Pablo II ya había sufrido el atentado. Por lo tanto, vamos a ver lo que dice Juan Pablo II. He aquí que llegó el 13 de mayo de 1981. Cuando fui alcanzado por el proyectil en el atentado de la Plaza de San Pedro, no reparé al principio en el hecho de aquel que era precisamente el aniversario del día en que María se había aparecido a los 3 niños de Fátima, en Portugal, dirigiéndoles aquellas palabras que, con el fin del siglo, parecen acercarse a su cumplimiento. Bueno, aquí Juan Pablo II hace, quizá, porque él ya había leído el secreto, hace referencia de forma implícita a que no es una imagen, por un lado, ¿no? Sino que dice que son unas palabras. Y no hace referencia a una imagen, a una visión, sino a las palabras de la Virgen María. E incluso dice algo más. Dice, parece acercarse a su cumplimiento. Estamos en 1994, han pasado ya 13 años del atentado y hemos visto cómo la Santa Sede resume toda la visión en la evolución de la historia, en lo que ha ocurrido en la historia, culminado y terminado y sellado con el atentado de Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II, que todavía no había decidido desvelar el secreto, dice, en su fuero interno lo ve a futuro. O sea, entiende que el secreto está poco a poco cumpliéndose y que se va a cumplir en el futuro, ¿no? Más, en el año 1984, Joseph Ratzinger, que era entonces el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, también es entrevistado por el mismo periodista, Vittorio Messori, y efectivamente es preguntado por Fátima otra vez, por el tercer secreto. Como hemos dicho, ha provocado estas apariciones ríos de tinta. Y cuando le preguntan, yo resumo y cojo esta parte, dice: publicar el tercer secreto significaría también exponerse a los peligros de una utilización sensacionalista de su contenido, ¿no? Una utilización sensacionalista de su contenido. Y estas afirmaciones de Joseph Ratzinger contrastan bastante lo que él mismo dijo en el comentario a las apariciones en el año 2000, que comenzaba así el cardenal: quien lee con atención el texto del llamado tercer secreto de Fátima tal vez quedará desilusionado o asombrado después de todas las especulaciones que se han hecho. No se revela ningún gran misterio, no se ha recorrido el velo del futuro. Vemos a la Iglesia de los Mártires del siglo. Bueno, llama la atención que en 1984, cuando ya había ocurrido el atentado, no estábamos antes del atentado, sino después del atentado de Juan Pablo II, es decir, que no se podían dar ideas porque la idea ya estaba ejecutada, a alguien ya se le había ocurrido intentar matar al pontífice. Él, sin embargo, sigue con esta afirmación, ¿no? No queremos exponer a peligros de una utilización sensacionalista el contenido. ¿A qué se puede estar refiriendo cuando ya, en fin, en el secreto se ha hablado de guerras mundiales, del infierno, y hemos visto cómo se ha intentado matar al Santo Padre? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Aquí voy a hacer un pequeño excursus y voy a hablar de Don Bosco. Don Bosco, sabes que es ese santo del siglo XIX que tiene en su haber una de las carismas, que era tener sueños que se cumplían. Y uno de sus sueños, muy famoso, es el del barco timonado por el Santo Padre. Y el sueño de Don Bosco dice así: figuraos que estáis conmigo a la orilla del mar, o mejor sobre un escollo aislado, desde el cual no se ve más tierra que la que tenemos debajo los pies. En toda aquella vasta superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, que se dirigen contra otra embarcación mucho más grande, más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible.
A esa majestuosa nave, provista de todo, le sirven de escolta numerosas navecillas, pero el viento le es adverso y la agitación del mar parece favorecer a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas, muy altas, poco distantes una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta, más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado a pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium. El comandante supremo de la nave, que es el romano pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en la que se encuentran sus leales, convoca alrededor de los pilotos de las naves para celebrar un consejo y decidir la conducta que se ha de seguir. Todos los pilotos suben a la nave y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. Restablecida por un momento la calma, el Papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso, pero la borrasca torna a ser nuevamente espantosa. Las naves enemigas se disponen todas a asaltarla, haciendo lo posible por detener su marcha y por hundirla. Unas con los escritos, otras con los libros, con materiales incendiarios de los que cuentan gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo, otras con los cañones, con los fusiles, con los espolones. El combate se torna cada vez más encarnizado, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan vanos. La gigantesca nave prosigue segura y serena su camino. Disparan entretanto los cañones de los asaltantes y al hacerlo revientan, se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos furibundos comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias y las blasfemias. Cuando he aquí que el Papa cae herido gravemente, inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarle y le levantan. El pontífice es herido una segunda vez, cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia del Papa, que ha muerto, coincide con la elección de su sucesor. Los enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa y con un áncora de la columna que ostenta la hostia. Y con otra cadena que pende de la popa la sujeta a la parte opuesta a otra áncora colgada en la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión. Todas las naves enemigas se dan a la huida, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas, al hundirse, procuran hundir a las demás, mientras las naves, que han combatido valorosamente a las órdenes del Papa, son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. En el mar reina una calma absoluta. Bueno, pues este es el sueño de Juan Bosco en 1862 y que claramente hay una referencia al Concilio Vaticano I, al Concilio Vaticano II y una relación bastante misteriosa a un atentado del Papa, una primera vez, y una segunda vez que consiguen el objetivo de darle muerte, ¿no? Eso, en fin, lo dejo por lo curioso. Y estamos viendo las objeciones a la interpretación de esta visión de Sor Lucía. Y aquí viene la última y para mí definitiva objeción a esta interpretación. Porque Sor Lucía en el año 2000 estaba viva. Todavía es una mujer, es una monja carmelita que murió en el año 2005. Muere a los 97 años, casi, para cumplir el centenario de las apariciones, ¿no? Bueno, al morir en el 2005, recogen todo el material suyo que tenía ella en la habitación, en la celda, y recogen una biografía y una memoria, la ultimísima memoria, que es prologada por el obispo de Coimbra. Por lo tanto, es una recopilación, una edición autorizada y se editó en el año 2013.
En estas memorias ella relata cómo efectivamente la Virgen María le había dicho que la tercera parte tenía que ser publicada en 1960. Y es de aquí que ella sufrió una enfermedad que al obispo le pareció grave y que parecía que, bueno, que pendía la vida y que podía fallecer en cualquier momento. Por lo tanto, el obispo le pidió en 1944 que escribiera el tercer secreto. Ella cuenta en sus memorias cómo al no tener esa petición expresa de la Virgen María, sufrió lo indecible. Porque en principio ella entendía que, por un lado, el obispo era su inmediato superior y tenía que obedecer, y a la vez la Virgen María no le había dicho en ningún momento que las escribiera. Por lo tanto, ella le pareció un tormento esta contradicción aparente y dice cómo se dispuso ella a transcribir el secreto y no podía. Y así durante varias semanas. De hecho, al final se le aparece la Virgen María y le dice esto que, como vas a ver, es capital, es clave. Y está escrito en este libro, prologado por el obispo, en fin, y dice así. Mientras esperaba la respuesta, el día 3 del 1 de 1944, me arrodillé junto a la cama, que a veces me servía de mesa para escribir, y de nuevo hice la experiencia sin conseguir nada. Lo que más me impresionaba era que en el mismo momento escribía sin dificultad cualquier otra cosa. Pedí entonces a Nuestra Señora que me hiciese conocer cuál era la voluntad de Dios. Me dirigí a la capilla, que eran las 4 de la tarde, hora en la que acostumbraba ir a hacer la visita al Santísimo, por ser la hora en la que de ordinario está más solo. Y no sé por qué, pero me gusta encontrarme a solas con Jesús en el sagrario. Allí me arrodillé en el medio, junto al escalón del comulgatorio, y pedí a Jesús que me hiciese conocer cuál era su voluntad. Habituada como estaba a creer que las órdenes de los superiores son la expresión cierta de la voluntad de Dios, no podía imaginar que ésta no lo fuera. Y perpleja, medio absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía pesar sobre mí, con el rostro entre las manos, esperaba, sin saber cómo, una respuesta. Sentí entonces una mano amiga, cariñosa y maternal que me tocaba el hombro. Levanto la mirada y veo a mi querida Madre del Cielo. No temas. Quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad. Estate en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su significado. Después de escrito, mételo en un sobre, ciérralo y séllalo y escribe por fuera que solo podrá ser abierto en 1960 por el cardenal patriarca de Lisboa o por el señor obispo de Lería. Escribe lo que te mandan, pero no lo que se te ha dado a entender en el significado. Lo hice expresamente aquí en estas memorias del Carmelo. Por lo tanto, claramente hay un texto que explica y que complementa la visión del Papa subiendo esa montaña y que es muerto, herido y muerto. Pasamos ahora a la segunda objeción, que sería el tema de la consagración, si se ha producido o no. Porque recordamos que en 1917 la Virgen dijo, volveré a pedir la consagración. Y efectivamente, en el año 1929, la Virgen María se apareció a Sor Lucía para pedir la consagración de Rusia. En ese año reinaba Pío XI, el cual era paradójicamente el que había sido profetizado implícitamente por la Virgen María en 1917. Y durante su pontificado dijo la Virgen que iba a estallar la Segunda Guerra Mundial. Pues curiosamente Pío XI ignoró esta consagración, por lo que fuere, y sería el sucesor Pío XII que lo intentó por 2 veces. Lo intentó el 31 de octubre de 1942 y en 1952. Y la primera vez pedía la consagración de la humanidad al corazón inmaculado de la Virgen María. Y fue Lucía la que recordó al pontífice que no había sido válida porque no era la petición de la Virgen María. No se pedía la consagración de la humanidad, sino de Rusia. Por tanto, repitió el pontífice en 1952, consagró Rusia al corazón inmaculado. Esta vez sí,
pero fue el obispo el que le había transmitido la petición o le había recordado la petición al Santo Padre, el que omitió un detalle a la hora de repetir esta consagración, y es que fuera hecho en comunión con todos los obispos del mundo. Y cuando se le recordó por qué había hecho esto, el obispo Dávila, fue que era por simplificar, ¿no? Por lo tanto, fue Sor Lucía la que recordó otra vez que no había cumplido con las indicaciones de la Virgen María. El siguiente Papa, Juan XXIII, ignoró absolutamente la petición de consagrar Rusia al Sagrado Corazón de María. Pablo VI tuvo una ocasión importante, que fue la celebración del Concilio Vaticano II. Allí entonces, en la clausura, que estaban todos los obispos en representación de, mayoritariamente todos los obispos del mundo, fue en 1964, confió la raza humana a María. Claramente ya te das cuenta de que no menciona a Rusia. Fue el sucesor, Juan Pablo II, el que en 1981, ya veremos luego en qué circunstancias, encomendó el mundo a María. Pero así, encomendar el mundo a María. El 13 de mayo de 1982, que fue justo el año después del atentado, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Aquí otra vez sin explicitar Rusia, ¿no? Y aquí otra vez Lucía negó en privado que hubiera valido, y esto lo hizo ante el nuncio Portaluppi, ¿no? El 25 de marzo de 1984 tuvo lugar otra vez la segunda consagración del Papa Juan Pablo II, que no habló de Rusia, y aquí está la polémica, sino que dijo: esos pueblos de los cuales tú misma estás esperando la consagración, ¿no? Aquí Sor Lucía siguió manteniendo que no se había producido tal consagración. Y la polémica estalla porque, después de todos los antecedentes de los papas que lo han intentado y han fallado porque faltaba Rusia o porque no había sido en comunión con todos los obispos, etc., a partir de ahora Sor Lucía mantendrá que sí, y llama la atención, ¿no? Porque la última vez que Sor Lucía negó la validez fue en 1985, en una entrevista que está recogida y está publicado, y a partir de ahí no se sabe muy bien por qué, sin que hubiera otras condiciones que modificaran nada lo externo, ella empezó a decir que sí había válido. Y esto contrasta otra vez con un documento que dejó escrito en 1929 su padre espiritual, el padre José Bernardo González, el cual dijo esto. Después Nuestra Señora, está hablando de parte de Sor Lucía, su directora espiritual, en 1929, ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. Di cuenta de esto al confesor, que me mandó escribir lo que Nuestra Señora quería que hiciese. Más tarde, por medio de una comunicación íntima, Nuestra Señora me dijo, quejándose: no han querido atender mi petición. Al igual que el rey de Francia, se arrepentirán. Y la harán, pero ya será tarde. Y Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Aquí hace una referencia al rey de Francia. Se refiere a las apariciones de Paray-le-Monial en 1689, 100 años exactos antes de la Revolución Francesa. En estas apariciones, que son del siglo XVII, y que la Virgen le está remitiendo y refiriendo a Sor Lucía, fue Jesús quien se apareció a una religiosa, Santa Margarita María de Alacoque, y le dio un mensaje, Jesús, a esta religiosa, para que lo transmitiera al rey de Francia, que entonces era Luis XIV.
Y la petición de Jesús era que colocara al rey al Sagrado Corazón de Jesús en los blasones reales y que construyera un templo donde los reyes de Francia lo adoraran y consagraran Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, la queja de la Virgen es que, efectivamente, el rey no lo hizo. No lo hizo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que exactamente 100 años después, en 1793, el nieto de este rey, de Luis XIV, fue guillotinado en la Revolución Francesa. Vamos a pasar ahora a la tercera objeción, que parece del todo pequeña y despreciable, y sin embargo da una pista, pero muy grande, sobre el tema del secreto. Vamos allá. Se nos dice en la página web cómo, de forma oficial, Juan Pablo II pide la parte del secreto, la tercera parte del secreto, cuando sufre el atentado. Y lo pone en la página web el 13 de mayo de 1981. Se nos dice que se le entregó el 18 de julio de 1981. Vemos que hay un salto de 2 meses, mayo, junio, julio. Pero inmediatamente después se nos dice cómo Juan Pablo II pensó inmediatamente en la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, que fue atención a la fecha, 7 de junio. Es decir, que Juan Pablo II todavía, cuando hace este acto de consagración del mundo a María, no había leído de forma oficial, según nos dice la página web del Vaticano, no había leído el secreto. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, bueno, lo lógico es que se hubiera consagrado él mismo al Sagrado Corazón de María. Por lo tanto, ¿qué es lo que ve Juan Pablo II para tener esa iniciativa o ese movimiento de consagrar el mundo entero cuando todavía se supone que no había leído el secreto? Sin embargo, y aquí empieza una cosa muy interesante, el periódico Washington Post afirmó, y sale escrito en su diario digital, cómo había algo que se habían equivocado al transcribirlo en la página web del Vaticano, porque afirma el Washington Post que su portavoz, Joaquín Navarro Valls, había afirmado que lo había leído, atención a la fecha, en 1978. De tal manera que uno puede decir, si ya lo hubiera leído, o sea, si ya lo leyó, quiere decir que él ya sabía algo. Entonces, aquí claramente hace referencia otra vez ante la imagen, ¿no? Digamos, ese parte del secreto desvelado, que es el Papa subiendo por esa cumbre, por esa montaña en la que arriba está una cruz. Y hay otro secreto que es las palabras de la Virgen María, que es decir, lo que Sor Lucía nos ha dicho que escribió, el significado de esa imagen. Y que se entiende entonces que Juan Pablo II leyera uno de esos en 1978, el que fuera, y en 1983 leyera la otra parte. Algo parecido de este baile de fechas ocurre con Pablo VI. El Vaticano afirma que Pablo VI lo leyó el 27 de marzo de 1967 y, sin embargo, su secretario, que es Loris Francesco Capdevila, expuso, y está escrito en una entrevista, como él había anotado que Pablo VI lo leyó en 1963, casi inmediatamente después de haber sido elegido Santo Padre o Sumo Pontífice. La idea de que existe entonces 2 textos, uno con la imagen del Papa subiendo y sufriendo y, bueno, siendo herido y muerto, y la de la interpretación queda entonces del todo confirmada por el cardenal Ottaviani, que fue el prefecto del Santo Oficio, digamos lo que es hoy la doctrina de la fe, cuando en una ponencia en 1967, porque él sí leyó con Juan XXIII el secreto, efectivamente no dijo absolutamente nada del secreto, pero sí dejó caer algo que aparentemente es irrelevante también, pero que va a ser del todo capital. Porque dijo esto en aquella ponencia. Lucía nos dice que lo ha escrito en una hoja de papel. El cardenal Ottaviani, que lo leyó, nos dice lo mismo. Lucía escribió en una hoja de papel lo que la Virgen le pidió que dijera al Santo Padre, ¿no? Por lo tanto,
lo que podemos ver colgado en la página web del Vaticano, que son unas cuantas hojas, por supuesto que corresponden al secreto de Fátima, que es la imagen ¿no? Pero no la explicación, ¿no? de lo que significa esa imagen. Queda de todo refrendado con esta confirmación y digamos, revelar de forma inconsciente el hecho de que el secreto está contenido en una sola hoja de papel. Bueno, alguno querrá entonces que ahora es cuando yo voy a elucubrar sobre qué dice el secreto, el texto, ¿no? Con las palabras de la Virgen María. Bueno, pues no lo voy a hacer porque no tengo ni idea, ¿no? Y sería del género tonto por mi parte hacer las veces, ¿no? Pero sí quiero decir que lo que el hombre ha cerrado, la puerta que ha cerrado el hombre, la Virgen María sigue trabajando por nosotros y con nosotros. Y se ha aparecido en otros muchos sitios y en particular la Iglesia ha confirmado que son veraces las apariciones, por ejemplo, de Akita y de Civitavecchia. Y los dos obispos de los lugares afirman que hay una conexión profunda entre estas apariciones. Y por eso hago este vídeo, porque hay que preparar a la gente que vienen pruebas a las que no estamos preparados y que el único modo de superarlas es la oración y la penitencia. Estar bien atados, ¿verdad?, al Señor y estar prevenidos. ¿Y qué es lo que nos dicen estas dos apariciones? Insisto, aprobadas por la Iglesia. Dice en Akita, 1973, ¿no? Tiene unos cuantos mensajes y dice así uno de ellos, quizá el más llamativo. Y por tal, tenemos que estar advertidos. El trabajo del diablo se ha infiltrado en la Iglesia, de manera que uno verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos. Yo solo puedo librar de las calamidades que se acercan, de las calamidades que se acercan. Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre mandará un terrible castigo, más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro, ¿no? Arrepentimiento, conversión, etcétera. Y en Civitavecchia también, que el obispo era el primero que en principio rechazaba esto, no se lo creía y bueno, se convirtió de forma rotunda en un momento dado y dijo que son del todo ciertas, ¿no? Pero era el primer opositor. Bueno, pues esta imagen, venerada por Juan Pablo II, dio un montón de mensajes, 93, y una de ellas dice: en Roma las tinieblas están bajando cada vez más sobre la roca que mi Hijo Jesús os ha dejado para edificar, educar y formar espiritualmente a sus hijos. Satanás se está apoderando de toda la humanidad y ahora está intentando destruir a la Iglesia de Dios. Queridos hijos, lloro porque no me escucháis, ¿no? Y entonces aquí volvemos otra vez al principio de Fátima, ¿no? Penitencia, oración, de no aceptar novedades frivolonas, de soluciones fáciles de las cosas, sino tomarnos en serio la doctrina de la Iglesia, la penitencia, la confesión, la Eucaristía y estar muy atados al Señor, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería decir este vídeo y es un canto de esperanza que si estamos unidos a la Virgen, al Rosario, a lo que ella nos dice, no nos va a pasar absolutamente nada. Un fuerte abrazo.